La noche que quemaron a dos de mis compañeros fue el único turno en el que pensé en salir corriendo desnudo de la sala 2. Y mira que ya he visto gente explotando en bolsas de aire. Ya vi la mandíbula de la víctima atrapada en la bota del otro. Pero aquello fue diferente. Era como si el cuerpo hubiera reaccionado al toque, como si hubiera guardado rabia dentro del estómago. Mi nombre no viene al caso, y ni siquiera debería estar grabando esto, pero está todo guardado solo para mí mismo. Ya he recibido suficientes advertencias. Trabajé 7 años en el Instituto Médico Forense Central de Buenos Aires, más precisamente como auxiliar técnico de necropsia. Y no, eso no es lo mismo que médico legista. Nosotros aquí somos quienes recibimos, posicionamos, abrimos, cerramos, quienes lavamos, quienes escuchamos lo que nadie quiere oír y nos quemamos la mano con cosas que no deberían estar calientes. El caso fue el día 3 de marzo de 2021, madrugada sofocante, de esas en las que sudas sin moverte. Estaba al final de mi turno, que era de 8 de la noche a 6 de la mañana. 3 cuerpos para procesar, 2 por causas naturales. El tercero entró en el sistema como masculino 42 años, recogido en camión frigorífico, posible falta de aire, nada fuera de lo común. Puerto, camión, recolección con la policía, ficha limpia. La parte inusual fue cuando ese cuerpo fue empujado de la camilla móvil a la mesa de metal. La piel estaba caliente, no tibia, caliente de verdad, como una pieza de porcelana olvidada al sol, solo que eran 4 de la mañana y el cuerpo había sido transportado en un compartimento congelado. Recuerdo que Matías, el técnico más nuevo, tocó la barriga del sujeto con el dorso del guante y lo soltó. Este está más vivo que yo. Nos reímos. Risa de turno cansado. Risa de quien sabe que cuerpo caliente puede ser solo descomposición acelerada, pero este no tenía olor ninguno, ni amoníaco, ni gas, ni acidez. El abdomen estaba distendido, hinchado de verdad. Parecía que el tipo había tragado un globo de aire. Tomamos enseguida la aguja número 6 para hacer punción de alivio, solo para ver si había aire ahí dentro, y Matías fue quien la aplicó. Perforó el lado izquierdo del estómago. 2 segundos después, la sala se convirtió en un horno de alcantarilla y calor. El sonido no fue de gas escapando. Fue un estallido sordo, ahogado, como si algo hubiera sido jalado desde dentro con fuerza. El cuerpo eructó un chorro de vapor húmedo, caliente, directo en la cara de Matías. Cayó hacia atrás con un grito ronco. La máscara se le pegó a la piel. Escuché el ruido y el olor. Dios mío, el olor era de plástico derretido con pelo mojado. Uno de los olores más repulsivos que he sentido. Era un vapor oleoso que se pegaba en la ropa, en el ojo, en el cuero cabelludo. El otro técnico, Sergio, intentó ayudar, pero bastó con que se acercara y también fue alcanzado. Cayó sin poder respirar, rasgándose el guardapolvo, gimiendo como un niño. Y no había nada para limpiar allí, nada que aliviara. Yo no fui alcanzado directamente, pero me paralicé. Me quedé parado con la cuchilla en la mano, mirando a los dos en el suelo, el cuerpo con la barriga perforada y el vapor subiendo despacio, como una olla de presión mal sellada. Salí tambaleándome, golpeé el botón de emergencia, vomité en el lavabo de acero inoxidable. Fue la única vez que la extracción de la sala 2 se encendió sola. El sensor de temperatura marcó por encima del estándar. El aire se puso pesado. Se podían oír las alarmas de refrigeración sonando como si algo se hubiera incendiado. Y no había fuego, ni llama, ni sustancia visible. Pero los dos salieron de allí con lesiones térmicas reales. Matías fue directo al hospital Durand. Córnea lesionada. Pérdida de tejido en el lateral de la nariz y en el pómulo. Hasta hoy usa protección en el ojo derecho.
Sergio tuvo quemadura interna en la mucosa de la nariz y la garganta. Fueron casi 3 semanas de baja. Yo no pude volver más a la sala 2 desde ese día. Los legistas hicieron un informe de emergencia. Yo ayudé a documentar lo que se podía. Abrimos el abdomen con un cuidado que nunca había visto antes. No había fluido normal, ni jugo gástrico, ni bilis, solo un líquido espeso, amarillento, con la consistencia de crema de cabello vencida, sin pH definido. Así mismo. El laboratorio no pudo clasificar el nivel de acidez. Era como si el propio cuerpo hubiera neutralizado todo o creado algo nuevo. Recuerdo que uno de los jefes comentó que el estómago parecía haber sido cocinado por dentro, como si hubiera acumulado el calor por horas, sin dejarlo escapar. La pregunta era simple: ¿de dónde vino aquello? La ficha del hombre solo decía: recolectado en el puerto de Buenos Aires alrededor de las 3:40 de la madrugada tras denuncia anónima. El cuerpo estaba dentro de un camión frigorífico que acababa de entregar una carga. Y fue ahí que vino la parte que hasta hoy me eriza. La carga anterior no era de alimento, era un lote irregular de insumos hospitalarios vencidos. Entre los volúmenes, frascos usados en exámenes de digestión forzada, productos de retención gástrica normalmente usados en pruebas experimentales para observar cómo el sistema digestivo reacciona a determinadas sustancias. O sea, había cosas para retener gas dentro del estómago de una persona, sustancias que crean reacciones internas pero no escapan. La duda empezó a crecer. ¿Aquel hombre ingirió eso por voluntad propia o fue forzado a eso como parte de algún experimento? Pero lo que más me dejó mal fue la tal etiqueta de identificación, porque toda víctima llega con una tira plástica en el tobillo. Cierto, esta estaba diferente. El número de protocolo no era externo, era visible por debajo de la piel, como si hubiera sido plastificado dentro de la carne. Nunca había visto aquello y no volví a verlo. Los informes fueron bloqueados. La sala 2 quedó clausurada por 12 días para mantenimiento de los extractores y el cuerpo desapareció. Retirado por un hombre de guardapolvo azul oscuro, sin nombre, sin protocolo, sin digitalización de salida. Cuando fui a preguntar al sector me dijeron: este cuerpo ya no consta, debe haber sido liberado con los otros. ¿Liberado con quién, si no tenía pariente, ni hospital responsable, ni registro de origen? Es ahí que uno empieza a percibir que hay cosas que entran, pero no salen. Y hay historias que si uno insiste en recordar, uno también es apartado. Fui al psiquiatra, informe médico, me quedé en casa 3 meses. Nunca más volví a trabajar con ningún cuerpo. Hoy en día, si entro en un ambiente caliente, con techo bajo, siento que me falta el aire. El olor vuelve. La máscara se pega en mi cara, aunque no haya nada ahí. Y cada vez que alguien dice que el cuerpo eructa gas, yo respondo: sí, pero hay cuerpos que escupen el infierno. Y a veces es porque el infierno fue guardado allá dentro. La peor parte de un trauma no es lo que viste. Es cuando empieza a repetirse sin estar más ahí. Porque después de ese turno, no era solo el olor que volvía. Era el ruido de la válvula abriéndose, el estallido ahogado, el sonido de algo siendo escupido con fuerza. Empecé a oír ese sonido de la nada, a veces viniendo de la pared de la cocina, a veces del box del baño, siempre cuando la casa estaba cerrada de más, caliente de más. Iba al psiquiatra, tomaba lo que mandaban, fingía que estaba mejor, pero cada vez que cerraban una puerta detrás de mí, me veía de nuevo dentro de la sala 2 y la cara de Matías, descascarándose como si hubiera sido lamida por algo vivo, me atravesaba. Solo que lo que realmente me hizo grabar este audio fue lo que pasó 2 meses después de mi alejamiento. Uno de los técnicos antiguos me llamó para un café cerca de la terminal. Pensé que era solo nostalgia de conversar sobre el trabajo, pero me llamó porque algo extraño había pasado.
La semana anterior llegó otro cuerpo con origen sospechoso, también recogido en el puerto, también dentro de un camión que había descargado insumo hospitalario. Solo que esta vez el protocolo de entrada fue cancelado antes de que el cuerpo llegara. O sea, el sistema ya sabía que aquel cuerpo no existiría oficialmente. Este colega, lo llamaré Pablo, solo pudo sacar una foto de lo que encontró extraño. Era el pie del cuerpo, y una vez más la etiqueta no estaba fuera de la piel, estaba dentro. Se podía ver el contorno de la tira por debajo de la epidermis, un rectángulo plastificado preso en la carne, con código numérico impreso. Solo que ahora, en vez de número de protocolo, aparecía una sigla RG92.21R. Pablo pensaba que podía ser algo relacionado a la retención, algún tipo de prueba de retención interna, como si los cuerpos fueran recipientes. Yo no soy conspiracionista, nunca lo fui. Pero cuando vi la foto y recordé el chorro caliente que salió del estómago de aquel hombre, solo pensé en una cosa: están probando el recipiente vivo. Estómago como tubo de contención, gente como cápsula. Puedes pensar que esto es absurdo. Yo también lo pensaría si no hubiera sentido la cara hormiguear por causa de un gas invisible salido de dentro de un cuerpo que debía estar frío. Días después, Pablo desapareció, no literalmente, pero fue transferido para otro estado, según dijeron, por ajuste de cuadro técnico. No le avisaron ni siquiera con anticipación. Intenté llamar, mandar mensajes. Una vez respondió con audio 30 segundos. Solo entendí la primera frase: no abras más nada. Está viniendo cosa con presión. Después de eso, nunca más. Sé lo que debes estar pensando, que todo esto parece exagerado o que estoy traumatizado de más para separar hecho de sensación. Pero entonces, explícame por qué los informes de este caso desaparecieron del sistema. Porque los exámenes toxicológicos dieron no concluyentes en todas las muestras. ¿Y por qué la sala 2 quedó cerrada con candado de la Coordinación General, siendo que tiene ventilación propia y aislamiento físico? Porque no fue solo para cambiar extractor. Vi gente entrando con maletín negro, guardapolvo azul marino, credencial volteada para adentro, y vi el cuerpo ser llevado sin protocolo, sin firma, sin vigilancia. Cuidamos de los muertos como quien organiza papel, pero a veces viene un cuerpo que parece entregado con rabia, como si hubiera sido devuelto, un cuerpo que guarda algo que ni él mismo aguantó. Y mira, no te estoy diciendo esto para parecer historia de terror. Te lo estoy diciendo porque hay más viniendo. Hay más camión, más carga que no es carga, más gente siendo usada sin saber. Y si trabajas con necropsia, si un día tocas un cuerpo que parece caliente de más, que no huele, que tiene la barriga hinchada, no perfores, no abras, no intentes aliviar el gas, porque lo que sale no vuelve. Y no es solo lo que sale del cuerpo, es lo que entra en ti. Hoy vivo solo, nunca más volví al edificio del Instituto Médico Forense. Mis cosas están guardadas en un depósito y duermo con la ventana abierta. Aunque haya mosquitos, aunque haya ruido de calle, porque no importa lo que haga, el aire de la sala 2 todavía vive en mi memoria. Y cada vez que escucho aquel estallido ahogado, cada vez que siento olor de cabello quemado en ningún lugar, recuerdo la frase que dije cuando Matías cayó al suelo. Era como si el estómago quisiera escapar por la boca. Solo que ahora creo que su estómago no estaba tratando de escapar. Solo estaba entregando lo que fue colocado allá adentro. Si escuchaste hasta aquí, abre la ventana, respira hondo y recuerda que no todo cuerpo es solo un cuerpo. A veces es un recipiente y a veces se filtra. Lo que vi en ese turno no estaba escrito en la ficha ni en el prontuario. Estaba cosido en la piel, en el tejido mismo. Y con mi propio nombre llegando cerca de aquello después, yo casi terminé del otro lado de la camilla. Si estás oyendo esto es porque grabé escondido y porque tal vez, aunque no pueda probar,
Necesito que alguien se entere de lo que hicieron con aquella mujer. Conmigo también. Yo trabajaba en el sector de anatomía patológica del Hospital Universitario aquí de Montevideo, no por elección. Era técnica de enfermería recién transferida de la UCI después de que denuncié unas conductas que ni siquiera voy a entrar aquí, porque al lado de lo que encontré en el tal cuerpo, 812R, aquello era poca cosa. Y fue un lunes, de esos húmedos de hospital oliendo a formol y pintura descascarada. Ni siquiera era mi turno fijo. Me llamaron de última hora porque un cuerpo había llegado directo de la urgencia, con orden de aislamiento y análisis inmediato, sin pariente, sin visita, sin identificación segura. Solo un nombre en el papel, Mónica Suárez, 33 años. Cuando fui a buscar el cuerpo, ya vino en la bolsa cerrada, pero con el campo quirúrgico parcialmente abierto. Parecía que alguien había intentado examinar y desistido o escondido algo. Y fue ahí que vi. En medio del tórax de ella, bien en el lado izquierdo, había una especie de cierre quirúrgico, solo que no era cierre de verdad. Era como si la propia piel hubiera sido adaptada, recortada y después unida por puntos internos con costura tan fina que parecía hecha con hilo de bordar, de esos antiguos tipo hilo de nylon quemado. Y lo peor, bien arriba de ese cierre cosido en el tejido, había un nombre bordado, no en etiqueta, en el cuerpo mismo, punto a punto. Decía Mónica S. Ahí ya salió mal en mi cabeza, porque no es común hacer eso. No existe ese tipo de uniforme incorporado en la piel de paciente. No tiene explicación. Y cuando intenté soltar, jalar el borde, la costura estaba dentro. Era un injerto, parte del tejido. Y ahí vino la sensación de que no estaba ante una víctima, estaba ante un producto. Pedí apoyo de otro técnico porque quería llenar el informe correctamente, pero nadie quiso involucrarse. La orden era solo aislar y registrar. Solo que yo ya había visto a Mónica antes, a la verdadera. Había sido entubada meses atrás, después de una reacción grave a medicamentos. Otra paciente, otro rostro, otro cuerpo, y no era esa mujer que estaba ahí. Pedí que verificaran la arcada dentaria, porque algo no cuadraba, ni siquiera tenía la muela del juicio, y eso la otra Mónica tenía con marca registrada en el prontuario. Y como si no bastara, todas las digitales estaban raspadas, las 10, solo que había algo peor. En el lado derecho del abdomen, próximo a la cadera, había una pigmentación sobre la piel. No era tatuaje, era como una marca hecha con tinta de contraste, tipo aquellas usadas en cirugías clandestinas o clínicas experimentales. Era una secuencia de letras y números casi invisible, MS4B, serie B12. Fue ahí que se me heló todo por dentro. Aquella mujer no estaba ahí por error. Había sido usada. Usada de forma que nadie debería ser. Y alguien estaba firmando eso en ella. Al día siguiente, antes de que el turno comenzara, había una hoja en mi armario, doblada y engrapada, sin identificación. Dentro, una foto Polaroid. La imagen era cruda, mostraba a una chica amarrada en una camilla. Y reconocí el mismo corte lateral, la costura, la piel sin reacción y en la esquina de la imagen escrito a mano con bolígrafo azul. Pedido confirmado, MS. Serie 4B. Fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Ya no sabía más si aquello era un cuerpo, un aviso o una amenaza. Llevé el papel directo a la jefatura del sector. Dije que necesitaba investigar, que el prontuario estaba errado, que la identidad de la paciente era falsa. Me oyeron por 5 minutos, anotaron cualquier cosa en un papel y al final de la semana fui transferida al sector de ortopedia sin explicación. Dijeron que era rotación interna, pero todo el mundo sabía que ahí nadie era rotado sin motivo, y mi motivo era claro. Hablé lo que nadie habla.
La semana siguiente alguien tocó el timbre de mi casa y dejó una caja de cartón en el portón, sin nombre, sin remitente. Dentro había solo 3 cosas: un botón quirúrgico de esos de cierre que se usa en corte de emergencia, pero este tenía algo pegado todavía. Parecía carne viva, como si hubiera sido arrancado a las apuradas, una credencial plastificada con mi nombre, pero con un cargo que nunca ocupé. Auxiliar técnica línea MS y una nota sin firma que decía: quien viste el nombre viste el silencio. ¿Quieres quedarte desnuda? Lloré. No fue de miedo, fue de rabia. Rabia de saber que el hospital sabía, rabia de percibir que aquel nombre, Mónica S., no era solo de una paciente, era de una serie, una secuencia, una línea de producción, que no estaban lidiando con víctimas, sino con materia prima. Y tal vez yo me había convertido en la próxima. No continué ahí. Salí, vendí lo que pude, me fui de Uruguay. Estoy grabando esto en otra ciudad con otro nombre para que alguien, cualquier persona, escuche, porque aquel cuerpo con el nombre bordado y costura en la piel, no era un cadáver, era un mensaje para quien insiste en abrir donde mandaron cerrar, un mensaje para quien todavía cree que el silencio protege. Y antes de que apagues, presta atención a esto. La credencial que me dejaron estaba nuevita, nunca usada, pero el botón de cierre todavía estaba caliente. Después de aquello, empecé a andar mirando para los lados. Nunca más usé uniforme de hospital. Mis documentos antiguos. Rompí, borré todo lo que tenía en el celular sobre ese turno, pero aún así sabía que ya había ido demasiado lejos. Porque hay una diferencia entre saber de un error médico y ver un cuerpo transformado en prototipo. Y ahí, en esa historia no había solo error, había intención, había proyecto y había gente detrás. En los días siguientes, empecé a juntar todo lo que recordaba de ese turno: fecha, código del cuerpo, quién firmó la entrada. Pero fue ahí que las cosas se pusieron peores, porque cuando fui a buscar el informe físico de la entrada del cuerpo 812R, ya no existía más en el sistema, desapareció. Y lo más absurdo, el nombre Mónica Suárez fue sustituido por un código: paciente C0, sin edad, sin origen, sin causa del fallecimiento, como si aquella mujer nunca hubiera existido, como si lo que vi fuera borrado de la realidad. La parte que me quiebra hasta hoy es esta: no fue un error, aquello estaba planeado. Aquella mujer fue vestida con el nombre de otra persona, cosida con otro historial, transformada en otra cosa. Hubo una noche que tuve un ataque de pánico. Empecé a temblar, a sudar frío, a creer que habían entrado en casa. ¿Sabes esa sensación de que hay alguien observándote aunque todo esté cerrado? Que hay un ojo siguiéndote desde afuera. Fue esa noche que tomé coraje para abrir la caja de nuevo, para mirar bien el botón de cierre. Quería entender, buscar alguna marca, algún símbolo, pero no necesité buscar mucho. Detrás del botón grabado bien pequeño, en bajo relieve, había una letra M seguida de una S, y abajo lo que parecía ser un número de lote 004BM21. Aquello no era solo parte del cuerpo de la mujer, era pieza de reposición, era línea de producción, y por algún motivo me habían incluido en el proceso o querían que supiera hasta dónde podían llegar si continuaba husmeando. Hay una cosa que nunca le conté a nadie, ni en la comisaría, ni en el hospital, ni en el formulario que me hicieron firmar cuando pedí el retiro. 3 días antes de ese turno, una colega de la UCI me había mandado un mensaje por la noche. Estaba medio desesperada. Dijo que un cuerpo había desaparecido del necrotorio de la urgencia antes de ser liberado a la familia. Dijo que los documentos estaban ahí, pero el cuerpo no. Solo la bolsa con una etiqueta cambiada, MS. En el momento pensamos que era error de transporte, que lo habían llevado al lugar equivocado, pero ahora sé que no fue engaño, fue recolección.
¿Sabes cuando trabajas demasiado tiempo con lo que nadie quiere ver, con lo que ya llegó sin vuelta? Desarrollas cierta manera de ignorar, una frialdad necesaria, pero aquella costura me quebró, porque aquello ahí no era solo costura, era firma, era alguien diciendo, esto aquí, ahora, es nuestro. Me quedo pensando, ¿cuántos otros cuerpos ya pasaron por ahí con la tal marca? ¿Cuántas otras Mónicas existen? ¿Y cuántas técnicas como yo callaron la boca para continuar recibiendo el salario al final del mes? Pero hay un momento en que el salario no vale el insomnio, que el uniforme pesa, que el guardapolvo parece un uniforme de cómplice. Y cuando llegó la última nota, entendí que era mi hora de salir. Vino en una hoja arrugada, colocada dentro del espejo del auto. Ya estaba en otra ciudad, otra vida, otro nombre. Creí que había escapado, pero el papel estaba ahí escrito a mano. Viste demasiado, pero hablaste poco. Eso te salvó todavía. No tenía firma, pero en la esquina del papel un recorte igual a aquel bordado en el pecho del cuerpo MS. Solo que esta vez el nombre bordado era el mío. Dejé todo, trabajo, dirección, redes sociales, cambié hasta la manera de hablar. Pasé a andar con miedo de timbre, de llamada con número desconocido. Solo dormía con luz prendida y aún así soñaba con puntos cosidos en mi brazo. Despertaba creyendo que había algo pegado en la piel y a veces había restos de cinta hospitalaria pegada en la almohada. No sé de dónde venía. Sé que no tengo cómo probar todo. Sé que quien oiga esto puede pensar que es exageración o paranoia. Pero si trabajas en hospital, si eres técnico, auxiliar, estudiante, presta atención al nombre bordado, porque hay cuerpo que llega sin identificación ninguna, pero hay unos que llegan ya con historia lista, ropa lista y destino bordado. Esta es la última vez que hablo de esto. No quiero fama, no quiero reportaje, no quiero concientización, quiero distancia. Pero si algún día alguien más recibe una caja con un botón, una credencial y un nombre bordado en la piel, sepa que no es el primero y tal vez ya no haya más cómo salir. Si algún día esta grabación es oída por alguien que trabajó conmigo, ustedes ya deben haber desconfiado, y quien no desconfió, que escuche hasta el final, porque no es sobre mí, nunca fue. Empecé a percibir las cosas en un lugar donde nadie presta atención, en la recolección final. No es en la hora de la apertura, ni en las marcas externas, ni en los exámenes obvios. Es en aquella parte casi mecánica que casi nadie quiere hacer, cuando el cuerpo ya fue abierto, vaciado, y lo que resta es lo que escurre, la recolección de los fluidos internos, principalmente los del tracto digestivo. Es una etapa que suele ser hecha por pasantes o técnicos junior, pero yo tenía el hábito de hacer personalmente por método, por respeto o por manía, llámalo como quieras. Lo que me llamó la atención por primera vez fue en junio de 2021. Era un cuerpo masculino, sin señales externas relevantes, muerte reciente, cerca de 6 horas. Todo normal al inicio. Solo que al insertar la sonda e iniciar la recolección, noté que la última gota del fluido, una especie de residuo más denso, casi gelatinoso, no se mezcló con el resto. Cayó fuera del tubo y se endureció en el aire. Creí que fuera alguna interferencia de medicación o contaminación alimentaria, pero cuando lo posicioné bajo la luz ultravioleta, el material emitió un brillo verdoso, y dentro de la sustancia apareció un número como si hubiera sido impreso por dentro, 6 dígitos, 18.409. En el momento creí que fuera coincidencia, pero la repetición vino 2 días después. Mujer, 42 años. Misma situación, fluido oscuro, último goteo viscoso y ahí estaba el mismo número, mismo brillo, mismo patrón. En la tercera vez, la ficha cayó. No era falla, era señal. Y nadie nunca mira la última gota, porque nadie quiere estar ahí por más tiempo del necesario. Empecé a hacer anotaciones. Anoté nombre, edad,
ficha del Instituto Forense, horario de la recolección y, lo más importante, el hospital de origen. En 2 semanas percibí el patrón. Todos los cuerpos con el número 18.409 tenían un historial de internación en el Hospital General de Asunción entre los meses de marzo y agosto de 2017. El patrón era tan preciso que dolía. Todos habían pasado por procedimientos quirúrgicos, en general invasivos, pero comunes. Y había algo todavía más específico, la presencia de un nombre en los informes de anestesia, un nombre que no aparecía en las fichas de frente, solo en las copias de los oficios internos. Proyecto EMFIS, sector biofluido. Nunca oí ese nombre durante mi formación, ni en los congresos, ni en los turnos de sobreaviso. Cuando trabajas en este medio, empiezas a percibir lo que es oficial y lo que es escondido con etiqueta bonita. Proyecto es el tipo de palabra que sirve para todo, incluso para borrar lo que no se quiere explicar. Resolví ir hasta el campus de la universidad, donde yo mismo impartí clase por un tiempo. Ahí encontré al profesor Raúl, que había sido coordinador de investigación clínica en 2017. Era experimentado, respetado, y había trabajado con algunos de los nombres que aparecían en los informes. Pregunté directamente, ¿qué es el EMFIS? Se congeló, intentó reír. Dice que era cosa antigua, que probablemente yo había confundido con un estudio sobre enzimas. Mintió, y yo lo sabía. Aquella noche, cuando llegué a casa, había un correo en mi cuenta personal, dirección oculta, asunto en blanco, un único adjunto, 18.409 por MP4. Ya vi mucho, pero ese video era una grabación de sala quirúrgica. El paciente entubado, monitor conectado, ojos todavía moviéndose. Uno de los cirujanos con máscara estándar y guardapolvos sin credencial se acerca a la cámara y habla con firmeza. Reaplica el fluido. Goteo mínimo. No queremos quemar de nuevo el número. Alguien obedece. Una jeringa entra en escena. Deposita una sustancia transparente por un tubo conectado a la vena. La piel del paciente reacciona con lentitud, y ahí en el pliegue del abdomen empieza a formarse el mismo número, como si fuera una cicatriz interna antes incluso del corte. Pausé, volví, vi 7 veces. En la última vomité, era marcación. Estaban imprimiendo números dentro del cuerpo. Pero lo que no entendí hasta hoy es por qué no era rastreo, no era identificación de ADN, no era técnica conocida. El número no aparecía en los exámenes convencionales, solo en aquella última gota donde nadie quiere mirar. Decidí hacer una prueba. La semana siguiente, durante el turno de la madrugada, fui hasta la sala de recolección y preparé el mismo kit usado para fluido gástrico, solo que lo usé en mí. Corté la punta del dedo con bisturí quirúrgico, estanqué la sangre. Después recolecté la secreción con un hisopo estéril, dilución en lámina, contrastación con solución de fluorescencia y esperé. Después de 3 minutos, la misma sustancia empezó a surgir, más pastosa, menos voluminosa, pero igual. Y cuando coloqué bajo la luz UV, ahí estaba, 18.409 en mi propio cuerpo, en mi gota. Fui marcado. La duda me destruyó. Nunca hice cirugía en ese hospital, nunca participé de investigación experimental, pero ahí recordé. En 2017 tuve una infección bacteriana intestinal fuerte. Pasé una semana internado. Tuve que firmar término para un procedimiento no invasivo hecho por un grupo de cooperación técnica de la universidad. Firmé sin leer. Ahora ya no importa más, porque si estás oyendo esto es porque no volví del turno del día 11 o porque algo impidió que volviera. Grabé este audio a las 4:47 de la mañana, justo después de la prueba con mi propia muestra. Fui hasta el auto, encendí, pero no pude salir del estacionamiento. Algo en el aire no dejaba.
como si supiera que había descubierto, como si ya hubiera aceptado que yo también era parte del proyecto. Nota anexada al caso: el doctor Fernando Méndez no retornó al Instituto Médico Legal después del turno de la madrugada del 11 de septiembre de 2021. Su auto fue encontrado horas después, con el motor encendido y las puertas trabadas en un camino de tierra próximo al campus de la Universidad Nacional de Asunción. Ninguna señal de forzamiento, ninguna marca externa en el vehículo. La computadora personal fue formateada días después por acceso remoto. La grabación que escuchaste fue recuperada de un respaldo no indexado en el disco duro externo de la residencia de él. El número 18.409 no consta en ningún banco de datos médico oficial, pero lo que realmente incomoda es que en las últimas 3 autopsias hechas en el turno del doctor Fernando Méndez, los informes quedaron incompletos porque faltaba la última gota y nadie supo explicar por qué. Esta es de aquellas historias que nadie grita, pero todos salen callados, porque en el fondo sabemos que ciertas cosas no necesitan permiso para suceder. Solo necesitan un cuerpo disponible y el tuyo ya puede estar marcado. Ya pasé por cosas difíciles dentro del Instituto Forense. Ya recibí cuerpo destrozado por máquina agrícola, ya recibí huesos quemados en el fondo de bolsa negra, pero lo que me hizo casi caer fue un cuerpo limpio, lavado, catalogado. Era la segunda semana de mi pasantía en patología forense, allá en el Hospital Federal de Santiago, y acababa de ser desplazada al bloque de necropsia general. Era un turno que nadie quería tomar, gente que murió sola, sin documento, sin familia. Y esta paciente, número 27, ficha generada a las 3:08 de la mañana, era eso. Un hombre sin identificación, 36 años aproximados, entregado por el equipo del ala 11, causa de muerte, paro cardiorrespiratorio súbito en contexto ambulatorio. Solo que llegó fresco, no en sentido figurado. Quiero decir, fisiológicamente fresco. Color de piel todavía rosado, tonalidad en las mucosas, ninguna rigidez aparente. Al principio pensé, murió muy recientemente, tal vez minutos antes de la entrega. Pero ahí hice el primer corte y juro por todo lo que es más querido para mí. Vomité con la máscara en la cara porque sangró. No sangró como sangre residual, no sangró como quien todavía tiene algún impulso activo. Salió sangre viva, caliente, con pulsación de capilar estallando. En el momento retrocedí de la mesa. Uno de los técnicos vino con el mayor desdén del mundo, miró el corte, vio la reacción y dijo solo esto: «No se asusta, no, doctora». Este vino directo del ala 11, aquel modo de hablar como quien ya sabía todo. Me quedé con aquello en la cabeza, volví a la mesa, empecé a seguir el protocolo, pero cuanto más abría, menos sentido tenía. El hígado estaba con marcas de corte anteriores, cauterización hecha con bisturí eléctrico, cosa de sala quirúrgica. Solo que la ficha no mencionaba ninguna cirugía, había sangre en movimiento en las venas hepáticas. El estómago con jugo gástrico todavía activo, y lo que me destruyó de una vez fue el ojo. El globo ocular derecho presentaba residuos lacrimales formados en los últimos 10 minutos. O sea, o ese hombre lloró antes de morir, o estaba consciente durante algo. Ahí no era un cuerpo entregado, era un cuerpo interrumpido. Volví hasta la sala de los técnicos, pedí ver el protocolo de entrega. Evitaron mi mirada. Uno de ellos habló sin quitar los ojos del suelo. No hay protocolo, no. Vino de la. Es solo cerrar. ¿A de qué? A de última parada. Después supe que eso era un código interno. Cuando venía de ahí, la orden era no tocar, solo concluir, solo firmar. Pero como estudiante necesitaba entender. Fui detrás, entré en el sistema intentando traer la ficha. 3 minutos después, el sistema cayó. Creí que era coincidencia.
Intenté de nuevo más tarde. La ficha del paciente 27 ya no existía más. Busqué el armario de descarte. Un técnico más viejo, con cara de cansado y desinteresado, me dio una caja sellada diciendo: «Esto es lo que sobró». Descarte estándar. Dentro de la caja había 3 ítems: un molar todavía con encía, un ojo izquierdo seco, marcación hecha con bolígrafo 27A y un sobre con papel grueso. En él estaba escrito: «No abrir, descartar con partes blandas, 2784C». Aquello no era descarte. Era un kit de desmontaje, como si fuera normal recibir partes humanas separadas, etiquetadas, empaquetadas con sello de descarte técnico. La ficha de necropsia que yo había hecho fue borrada la mañana siguiente. El cuerpo ya cocido fue llevado sin la debida documentación. Y lo más extraño, toda la sala de necropsia fue lavada con un producto químico tan fuerte que quedé con dolor de cabeza por 3 días. Cambiaron el delantal de pared, sustituyeron los materiales de la bandeja quirúrgica y después me llamaron para una evaluación psicológica. La justificación era que había demostrado inestabilidad emocional durante el procedimiento. Uno de los guardias me paró en el corredor y habló bien directo. «Doctora, usted no es la primera en creer que vio cosa equivocada en el ala 11, pero quien insiste no se queda». Pregunté qué ala era aquella. Fingió que no oyó. Solo continuó caminando. Descubrí por una funcionaria de la limpieza que el ala 11 era donde años atrás funcionaba el Centro de Cirugía Experimental. Oficialmente fue desactivado por falta de presupuesto, pero la estructura todavía existe y entra y sale gente por ahí. Solo que nadie de dentro del hospital, son terceros, gente con credencial que no consta en el sistema. Vi eso con mis propios ojos. Una noche me infiltré en el acceso lateral. Pude ver por una rendija de la puerta una camilla siendo jalada con prisa, cubierta con sábana plástica, sin acompañante, sin nada, solo una figura jalando, un hombre alto, guardapolvo, sin logotipo. No tuve coraje de entrar, pero lo que me convenció de que aquello todo era mayor de lo que podía soportar fue la imagen. Cuando salí del hospital, meses después, recibí un correo anónimo sin texto, solo una imagen en adjunto. Era una foto de la camilla, la misma en la que había hecho el procedimiento, solo que en ella, debajo de la luz azul, se podía ver claramente una etiqueta pegada entre los labios del cuerpo. La imagen estaba en infrarrojo, tipo UV. En la etiqueta estaba escrito: «Paciente experimental 27, reactivo de más, descartar antes de la ficha». O sea, todavía tenía respuesta, todavía reaccionaba, y aún así fue desmontado con bisturí, sin anestesia, sin documento, sin chance. Lo peor de todo es que por protocolo fui yo quien finalizó la ficha de conclusión de la pericia. Yo quien cosió, yo quien dio los puntos. No hay una semana que recibí otro mensaje sin asunto, sin remitente, solo una línea. Su nombre está en la ficha del 28. No quiero saber quién es el 28, pero sé que sea quien sea, va a terminar igual. Y puede ser que la próxima costura sea en mí. El nombre de ella no había. Solo eso ya debía ser suficiente para archivar diferente, pero no fue. Le dieron un código, pusieron en una ficha sin digital, sin identidad, y mandaron a mi sala como si fuera solo uno más. Cuando entré en ese lugar por primera vez, el instituto, quiero decir, me dijeron que solo necesitábamos aprender a mantener el distanciamiento. Fue lo primero que el jefe dijo: «Vas a ver cada absurdo, pero a pegarse no». Conseguí al principio, incluso con los casos más difíciles. Hubo un niño que cayó de una losa, una señora que fue olvidada en el propio patio por días. Cosas que duelen, sí, pero uno endurece el pecho, aprende a respirar hondo y continuar. Pero con ella no pude. No tenía nombre ni edad cierta, pero parecía tener unos 6 o 7 años.
El cuerpo vino envuelto en una manta térmica de esas plateadas, toda doblada, como si alguien hubiera intentado cuidar, pero no tenía arete, no tenía pulsera, no tenía nada que dijera quién era, ni siquiera un golpe aparente. Solo no tenía un diente siquiera en la boca, ninguno. Creí que fuera algún tipo de enfermedad, tal vez una condición rara, pero cuando abrí la boca de ella no encontré ni las raíces, ningún sangrado, ningún corte, ningún hematoma en la encía. Los huesos de la arcada estaban lisos, lisos, como si los dientes hubieran sido desactivados, como si nunca hubieran estado ahí. Me paralicé ahí. Era mi primer caso sola. Mi supervisora estaba en una audiencia y seguí el protocolo como pude. Anoté todo, saqué las fotos, registré cada ausencia, cada laguna en el cuerpo de ella, y fueron muchas. Las digitales no existían. La piel de los dedos tenía una textura diferente, como si hubiera sido pulida con algún tipo de sustancia. Me quedé casi 20 minutos intentando escanear, creyendo que era falla del equipo, pero el aparato no acusaba error, solo no leía nada. Después vino el examen oftalmológico. Los ojos de ella estaban cerrados, pero no como normalmente se ve en víctimas así. Era una tensión involuntaria. Necesité un instrumento especial para abrir los párpados, y cuando conseguí, percibí algo resbaladizo. Era como si hubiera una segunda membrana ahí, entre el globo ocular y el párpado, un tipo de capa gelatinosa transparente pegada como una película. Ni un oftalmólogo tendría una explicación lista para aquello. Casi paro ahí, juro que casi. Pero no quería fallar en el primer informe completo. Respiré hondo y fui al análisis de los canales auditivos. Del lado izquierdo, todo normal, pero en el derecho, cuando introducía la pinza, sentí resistencia, como si algo estuviera tensionando ahí dentro. Fue ahí que vi el hilo. Un hilo azul, casi invisible, enrollado como un carrete minúsculo dentro del canal auditivo. Cuando intenté jalar, se retrajo solo. Todavía estaba sosteniendo la pinza, pero se encogió para adentro como si tuviera vida propia y desapareció. No hablé nada ese día, registré lo que pude, escribí material no identificado en el prontuario, pero aquello no era un hilo común. A la hora de abrir la cavidad abdominal, ya no tenía certeza de si quería continuar, pero fui. Hice el corte estándar. Los órganos estaban ahí todos, excepto el contenido estomacal. O mejor, el contenido estaba, pero era algo que nunca había visto. Parecía gelatina, transparente, ligeramente pulsante. Sí, pulsante. Cuando el bisturí tocó, la sustancia tembló como una medusa, pero no salió del lugar. Tampoco había olor ninguno, ni el olor de descomposición, ni nada que indicara el tiempo de muerte. Era como si ese cuerpo estuviera en pausa, como si hubiera sido traído directo de una cámara aislada del tiempo. Y no estoy exagerando. Estoy midiendo cada palabra. Anoté todo, saqué las fotos. Una de ellas, inclusive, salió toda blanca, como si el flash hubiera estallado, pero la cámara era digital. No había cómo errar de ese modo. En el momento, creí que era defecto. Intenté reenviar al banco de datos del Instituto Forense. El sistema trabó. No solo trabó, sino que cerró solo. Eso nunca había pasado. Nunca. 2 días después, cuando volví para verificar el caso de ella, el cuerpo ya no estaba más en la cámara. Desapareció. Fui hasta la administración, revisé el libro de registros, pedí ver las cámaras de seguridad. No había entrada ni salida, ninguna patrulla constando en ese día, ninguna niña con manta térmica. El prefijo de la ambulancia que constaba en el formulario constaba como dado de baja en 2021. Fui hasta el armario a buscar la copia impresa de la foto blanca. Yo misma la había dejado ahí para reimprimir después. Y cuando abrí la carpeta, estaba con una X enorme hecha de marcador negro, atravesando toda la imagen. Empecé a preguntar.
Nadie recordaba el cuerpo, ni el guardia de la noche, ni la técnica que compartió la sala conmigo, ni el chofer que supuestamente trajo. Fue cuando abrí mi gaveta de guantes y encontré aquello. Un diente, un único diente de leche limpio, con una microfisura que formaba el número 0. Sostuve aquello en la palma de la mano por tanto tiempo que mis uñas marcaron mi piel. No lloré, no grité, solo me quedé ahí mirando, porque aquello era un comienzo. Y si fuera un comienzo, ¿qué sería el 1? Llevé el diente conmigo. No debería, lo sé, pero nadie más la recordaba. El prontuario ya no existía más en el sistema. El cuerpo había desaparecido y lo único que restaba, además del recuerdo martillando en mi cabeza, era aquello. Un diente de leche con un número esculpido. 0, no dibujado, esculpido, como si hubiera sido tallado milimétricamente, con precisión quirúrgica, por dentro de la propia estructura, como si aquello ya hubiera nacido así. En los días siguientes, pasé a soñar con la imagen de ella, no como estaba en la mesa, sino como si estuviera mirándome desde la puerta de la sala, de pie, callada, con la manta todavía cubriendo los hombros y la boca vacía. Era siempre el mismo silencio. En el 5.º día, mi jefa me llamó. Dijo que necesitaba conversar sobre mi comportamiento. Alegó que estaba inestable, que había empezado a olvidar protocolos, que un informe mío había sido devuelto con marcas de error, cosa que nunca había pasado antes. Fue cuando supe que el sistema de control interno acusaba un historial de acceso a la ficha de un cuerpo que no fue oficialmente registrado. El acceso había sido hecho con mi contraseña 3 veces durante la madrugada, pero yo no estuve en el sistema esas madrugadas, o estuve. Ya no tengo certeza de nada. A partir de ese punto, los días empezaron a mezclarse. Fui apartada por cuestiones emocionales no justificadas. Firmé el término sin entender lo que estaba haciendo y llevé el diente conmigo. Lo guardé dentro de una caja de anillo, pequeña, forrada de tejido azul, casi del mismo tono de aquel hilo que vi dentro del oído de ella, casi igual. Solo que ahí, una semana después de mi alejamiento, recibí una llamada, número restringido, voz masculina, pausada, preguntando si era la doctora que cuidó del caso de la niña sin dientes. Nadie podría saber eso. No respondí. La llamada cayó, pero por la noche, cuando fui a revisar la caja, el diente ya no estaba ahí. En el lugar había otro, un diente nuevo, mismo formato, mismo tamaño, pero el número era 1. Fue en ese momento que supe que había sido parte de una secuencia. Alguien o algo estaba probando. No sé si es un experimento, no sé si es humano, no sé si es un aviso, pero tengo casi certeza de que aquella niña no fue traída para ser examinada, fue devuelta, como un sobre que el remitente no quiso recibir, como algo que el mundo allá afuera intentó empujar de vuelta para dentro del nuestro, y nosotros abrimos. Pensé en entregar los dientes, en contar todo a alguien, pero ¿quién iba a creer? No existe ficha, no hay cuerpo, las fotos desaparecieron. Hasta mi propia evaluación del día está como incompleta en el sistema. En la última semana, antes de grabar este audio, empecé a oír sonidos, no voces, sonidos, como un zumbido dentro de la pared, bajo, intermitente, siempre cuando anochece, siempre viniendo del lado de la caja donde están, ahora 2 dientes. Ya ni sé si estoy grabando esto para que alguien oiga. Tal vez solo necesito decir en voz alta, decir que lo que vi no fue un brote, que no fue exageración ni trauma antiguo. Fue real. La boca sin dientes, el hilo azul, la piel pulida, la sustancia viva en el estómago, el número. No sé quién está guardando el resto, pero si alguien ahí, sea quien sea, encuentra otro cuerpo así, mira los dientes. Aunque parezcan normales, aunque solo esté faltando uno, revisa. Cuenta, si es el 2, no me busques, porque ya no quiero más saber.
Si hay otro número en ese próximo diente, no quiero estar aquí para ver.